Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Como cada noche, aquí por Color Visión para analizar temas periodísticos, temas noticiosos, temas de la actualidad nacional e internacional. Chikungunya es lo que tenemos ahora de frente en el plano de salubridad, después de tener bajo control el COVID. Incluso el tema del cólera, que aunque se han producido algunos otros casos, no ameritan una alarma nacional porque han sido localizados, focalizados, y las autoridades han dicho que están sobre los temas. Pero este caso de la chikungunya, que lo transmite el mismo mosquito Aedes aegypti, que transmite también el dengue, es algo como que convive con nosotros. Pues la OPS, Oficina Panamericana de la Salud, ha advertido que en la región hay un desarrollo del chikungunya ya terminando el invierno y con el comienzo de la primavera, con las aguas de la primavera. Quiero dar las gracias y quiero hacer público mi agradecimiento a la doctora Rosalba Ramos, nuestra fiscal del Distrito Nacional, por el envío de su libro, El levantamiento del velo corporativo de los delitos económicos, escrito por ella, quien está terminando su mandato al frente de la Fiscalía del Distrito Nacional, pudiera ser ratificada, pudiera ser enviada a otras asignaciones dentro del Poder Judicial, dentro de lo que tiene que ver con el Ministerio Público. Y esta obra no la he leído, le agradezco su dedicatoria para Rudy González, con cariño y afecto, de Rosalba Ramos. Muchas gracias. Le prometo leer y después comentar algunas partes de este libro que me parece muy interesante, viniendo desde la pluma de una fiscal de ya mucha experiencia en el Distrito Nacional. El tema del discurso ha sido la discusión nacional, cada uno ve sus partes, la oposición tiene sus lecturas, la gente del partido de gobierno tiene sus lecturas, los comunicadores, los medios tienen sus lecturas, la sociedad civil tiene sus lecturas, el empresariado tiene sus lecturas y así por el estilo, cada uno lo ve desde el prisma que entiende es importante para ellos entender, conocer o discutir sobre el discurso presidencial de este lunes del presidente Luis Abinader ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas. Vamos a analizar en la parte económica temas del discurso y otras situaciones aquí en República Dominicana y en el resto del mundo, con Carlos Cuello. En mi columna de esta semana en el Listín Diario Oye País, que se llama como este programa, analizo el tema del discurso presidencial relacionado al tema Haití, las posiciones del gobierno dominicano y los pronunciamientos del presidente Luis Abinader. Lo comparto con ustedes a continuación. El tema haitiano nos une como nación, como sociedad, no importando los colores políticos, y pese a posiciones de grupúsculos aupados por ONGs principalmente, que juegan a la demagogia y presiones con una situación tan delicada y escabrosa. Las posiciones fijadas por el presidente Luis Abinader en su discurso del 27 de febrero, ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas y al país, fue el tema que concitó mayores aplausos, de pies incluso de partidarios y opositores políticos presentes, y de la generalidad de los opinantes desde los diferentes estamentos de la nación. Y no podía ser de otra manera. No me cabe dudas, y es justo el reconocimiento que reclamará el presidente Abinader como uno de los gobernantes que más vehementemente ha demandado acciones de los grandes
para la solución a la crisis haitiana, como forma de aliviar las presiones de los serios problemas políticos, sociales, económicos, de salubridad de esa nación que se constituyen en una amenaza para los dominicanos. El reto fue lanzado, un pacto de país en que todas las fuerzas de la sociedad empujen en una misma dirección ante el serio problema que tenemos de frente. Un problema al que el gobierno y personalmente el presidente Abinader ha abordado con acciones y decisiones que deben ser de todos. Aquí la demagogia no cabe, la politiquería tampoco. Los algunos malos dominicanos que apuestan a una suerte de haitianización del país, en consonancia con planes de ONGs de extranjeros, deben entonces quedar rezagados al mínimo y la generalidad de la nación seguir apostando a las soluciones solidarias que tradicionalmente hemos aplicado y a las que siempre hemos apostado. La Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público, apoyados por agencias internacionales, arrestaron en el Distrito Nacional a un hombre que era buscado por narcotráfico y otros delitos en Estados Unidos. Se trata de Bernardo Camino Cosme, de 45 años, quien fue detenido en medio de un operativo de búsqueda y captura realizado en el sector de Gascue. La subsecretaria adjunta de Estados Unidos para Asuntos del Caribe y Haití, Bárbara Feinstein, junto a militares estadounidenses y dominicanos, recorrió instalaciones militares y el paso fronterizo de la zona norte de República Dominicana, según una nota de prensa. Aduanas y Protección Fronteriza informó que incautó 1.006 kilos de cocaína en una embarcación que intentaba llegar a la costa sur de Puerto Rico, donde fueron arrestados también 3 presuntos contrabandistas. Los hombres que viajaban a bordo y fueron arrestados son 2 ciudadanos de República Dominicana y un venezolano. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El discurso del presidente Luis Abinader en la Asamblea Nacional, no, en la reunión conjunta de las cámaras legislativas, tenía un alto componente político, como son los discursos presidenciales, pero todo basado principalmente en el componente económico, de la recuperación de la economía a lo largo del año pasado, desde la visión del gobierno y del jefe del Estado. Entonces, lógicamente, hubo matices interesantes e importantes. Yo en el programa que comentaba con César Duvernay y con Rafael Núñez, yo citaba que entre uno de los 3 puntos principales que yo vi novedoso del discurso, fuera de la presentación de las memorias, era el llamado que le hacía directamente el presidente de la República a el ministro de Trabajo, allí presente también, diciéndole
que convoque a el Comité Nacional de Salarios para resolver esto. Yo lo vi desde el punto de vista de que el presidente estaba mandando un mensaje. No podemos tener perturbación social, y a veces estas discusiones y estas cosas y las protestas y las quejas provocan perturbación social. No lo hemos tenido y gracias a Dios eso nos ha permitido navegar con mucho menos intranquilidad a lo largo de toda esta crisis que comenzó con la pandemia. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Yo vi eso como un punto interesante. El discurso fue bien extenso. Sí. 2 horas, 37 minutos y 36 segundos. Pero incompleto, porque con todo y eso hay gente que dice que debió decir. No, claro. Y hay gente que dice, no debió decir tal cosa. Decía nuestro amigo Orlando Gil, ¿usted recuerda? Sí. Hay que hacer 10 millones de discursos para que cada uno escoja el que le gusta. Sí. De todos modos, como es natural, había una rendición de cuentas. La principal... ¿Qué es lo que manda la Constitución? Sí, las cifras estadísticas del año pasado, casi la mayoría se conocían con antelación, ¿no? Pero el presidente introdujo ahí algunos elementos novedosos, como el Pollo Index. Sí. En realidad, mira, no es un índice, porque un índice tiene que tomar en cuenta una serie de variables. El caso, por ejemplo, él lo comparó con el MAC Index, que se utiliza en base al Big Mac, lo utiliza la revista inglesa The Economist. Bueno, en ese producto se combinan toda una serie de elementos. Sí, correcto, sí. ¿No? La lechuga, el tomate, cachú. O sea, hace una especie de mini canasta. Sí, eso es. Que es lo que se busca cuando se utiliza un índice de referencia, ¿no? Mira, lo que el presidente quiso en este caso fue hacer una comparación entre lo que se adquiría en un producto específico, emblemático, con el salario de un año dado, y lo que se adquiere ahora. Eso no es nada raro cuando tú se analiza, por ejemplo, cuando los medios de comunicación nos presentan el salario mínimo de Venezuela. Lo que hacen es que lo comparan. ¿Qué compra ese salario mínimo en temas de un producto emblemático? Lógico. Y qué compra Avante? Claro. ¿Qué es lo que se llama la canasta básica? Claro. Eso es. Claro, es cierto que todos los productos tienen altibajos por montones de factores que no tienen al caso analizar ahora, ¿no? No son estáticos. Pero sí es importante el hecho de que mandó una señal, ¿no? Hay tiempo, lo sabemos, al Comité Nacional de Salario, en este caso el ministro, que es el que lo convoca, ¿no? Y creo que ya lo convocó, dicho sea de paso, ¿no? Sí. Porque le preocupa al gobierno el hecho de que los salarios se hayan deteriorado tanto, ¿no? Y de que no se haya hecho todavía lo suficiente como para poder corregir esa situación, algo que no depende del gobierno, aunque sí podría hacerlo introduciendo un proyecto de ley al Senado, pero lo ideal sería que se logre mediante negociaciones, que es lo que, como tú decías, lo que ha mantenido esta relativa estabilidad social, ¿no? Negociando entre las partes, negociando la gente se entiende, ¿no? Claro, o hablando. Claro. Entonces, el Comité Nacional de Salario tiene esa facultad. Es cierto que en nuestro país tenemos más de 13 o cerca de 15 salarios mínimos, ¿no? Porque este es el salario mínimo. Unos sectorizados y otros. No, exacto, no sectorizados. Los sindicalistas han abogado porque... ¿Qué está sectorizado, si vamos a ver, Carlos, porque se toma como parámetro... El más amplio. Y además de eso, los niveles de las empresas por monto y por cantidad de empleados. Sí, los parámetros siguen siendo los mismos. Sí. Lo que pasa es que hay algunas actividades que son más sensibles. Hay otras que tienen compensaciones marginales. Claro. Como en el caso del turismo. Claro. No solamente aquí. En todo el mundo, los que trabajan en restaurantes, por lo regular, claro, tienen las los salarios son bajos. Claro. Porque tienen ya las compensaciones marginales, ¿no? Entonces, hay para la zona franca, hay para actividades específicas que se quieren incentivar. La agricultura... diferentes. Sí, porque los parámetros son diferentes, ¿no? Entonces, en el caso específico del salario mínimo no sectorizado, del sector privado, que es el que abarca, ¿no? Si tomamos en cuenta el indicador que el presidente utilizó, que fue compensar la inflación, eso debe ser lo mínimo, que no sería un aumento, sería una indexación. Sí. Pero eso tú has hablado de eso, claro, de que eso es necesario hacerlo año por año, al margen de aumentos de salario, lo que sea. Eso fue lo que planteó el presidente, que el aumento debía contemplar por lo menos la inflación acumulada.
Si partimos de eso, ¿no? Porque ya hasta cierto punto él mandó ya un parámetro. Sí. Ya los trabajadores fijaron 1.35. 35. El presidente mandó ya un parámetro. ¿Cuál sería el parámetro de la inflación acumulada? Mira. Porque no es la última, sino la acumulada en los últimos. Mira, si fuera a hablar de una indexación de julio a julio, tomando en cuenta el índice de precio al consumidor del Banco Central, la inflación hasta enero, ojo, que es la última que se tiene, sería 12.6%. De julio del año pasado, cuando se hizo el aumento, a enero de este año. Vamos a suponer, estamos entrando en marzo, ya marzo, abril, mayo, faltarían unos cuantos meses, suponiendo lo que proyecte el Banco Central y lo que todavía es muy poco, porque es el mes de enero el que tenemos, nada más. ¿No? Pero vamos a suponer que se logre el objetivo meta inflación al finalizar este semestre. Tendríamos que la inflación a julio proyectada sería de un 15%. Que es más o menos a donde siempre terminan las negociaciones. Pero eso sería una indexación. ¿Eh? Sí, no, claro, pero que eso ya es por lo menos a donde siempre terminan las demandas de los trabajadores, que se van en 30 y después terminan en 14, 15, 16, 17. Ahora, para preservar el poder adquisitivo del salario, tomando en cuenta la inflación en este caso, ¿no? Vamos a suponer que se cumpla el objetivo meta inflación del Banco Central, que es un 4% anual. Uh-huh. Entonces, tendríamos que, como no se va a revisar en los próximos 2 años, tendríamos que ajustar ese 8%, ¿no? Que ahí te va a subir como a un 23%. Entonces ahí te subiría, sí, sobre los 20%. Se podría hacer en dos, como se hizo se hizo el año pasado. O sea, él digo, en el 2021. Exacto, por lo menos a mediados. Y después en el exacto, 2022. Por lo menos un 15, mínimo, debería ser un 20, ¿no? Pero vamos a suponer que entonces a mediados, a comenzar el año siguiente, se haga otra parte, ¿no? Yo te pregunto lo siguiente, Carlos, y lo conversamos los otros días, con la situación de las empresas por la política de tasa monetaria que aumentó la tasa monetaria a lo largo de los 2 últimos años, o desde noviembre del 2021, todo el 2022, por las razones de control de la inflación, eso encareció los préstamos, encareció el dinero y encareció también los niveles de producción. Si a eso se le aumenta el nivel de salarios, ¿cómo se puede reflejar esto en la producción nacional, en la industria, en la empresa? Mira, hay dos maneras de ver esa decisión. Una es que el salario es un componente de costo, bueno, y que podría también impulsar la inflación. Entonces lo que me da por aquí me lo quita por allá. Claro, claro. Porque hay que hablar aquí de salario real, salario nominal. Sí, pues eso podría disparar los precios de lo que producen. Es que se aumente el salario nominal. Nominal, claro. Pero el salario real mide el poder adquisitivo. Ah, claro. Que es la realidad final de cuentas. Claro. Por eso es que hablamos aquí de indexación, ¿no? La otra manera sería en el sentido de que el salario, además de componente de costo, también es un incentivo a la demanda, estimula la demanda. Sí, claro. Aunque no todas las empresas se van a beneficiar igual. Claro. Habrá alguna empresa que se beneficie más que otra, ¿no? Algunas actividades, ¿no? Podría ser. Pero un salario muy deprimido no aporta, no contribuye a incrementar, a fomentar el crecimiento de la economía. No, claro. Porque si la gente está restringida en el consumo, entonces las primeras que van a sentirlo son las empresas. O sea, yo creo que en este caso lo ideal es que se le busque un intermedio. Ahí, ¿no? hay que hilar muy fino, Carlos. Sí. Para tomar las medidas reales de uno y otro. Desde el punto de vista empresarial siempre se va a partir de que un salario muy alto va a producir desempleo y menos oportunidades, sobre todo para los que no se han insertado en el mercado laboral. Otro parámetro que también se sale a colación, pero que en realidad la canasta es familiar. Aquí sí, no por persona. Sí, pero lo ideal sería que el salario mínimo cubriera, si no la media de la canasta familiar, podrían haber más de una persona que trabaje en un hogar, ¿no? Que generalmente ocurre de clase media. En muchos casos, correcto. Y además, el salario no es la única fuente de ingreso. Cuando aquí hablamos de un salario de 20,000 pesos, recuerda que hay un salario 13 y las empresas dan bonificaciones. Y hay gente también que hace otros trabajos para compensar.
y hay pago a la seguridad social, Sí, y el sí, empleado sí. formal tiene también el seguro, que Sí. le cubre la medicina. O sea que estamos hablando del salario nominal. Y va acumulando para su También. liquidación. Claro, Sí, la sí, seguridad para- social. Claro. Que para las empresas pueden ser 4 o 5 salarios más. Sí, a final de cuentas. Entonces, fíjate, la canasta familiar en el quintil más pequeño, el quintil, primer El de 11.000 quintil, ¿no? y pico. Ese primer quintil, estamos hablando de que en julio del año pasado eran 22.778. Y ahora, a enero 23, todavía no ha terminado, este reajuste se va a hacer seguramente a mediados, ¿no? Son 25.908, estamos hablando de 3.131 pesos menos. Primer quintil, ¿eh? O sea, el salario mínimo ahora, que es de 21.000, no cubre la canasta familiar en el primer quintil, Que la que sitúan son en- 25.908. Si hablamos de la canasta media, ni hablar. Y la más alta ni se diga. que La son canasta 40. promedio estamos hablando de, no, la más alta son más de 60.000. La canasta promedio estamos hablando de 38.625. Y actualmente, eso era en julio del año de cuando se hizo el reajuste, y actualmente son 43.405. 485. Una diferencia de 4.860. Sí, sí. Que, Se amplía la brecha. claro, si tú le aumentas un 20% más o menos recuperaría lo que es ese Esa brecha, incremento. sí. Pero obviamente que esa canasta no es la base. Pero yo pienso que el incremento mínimo deberá estar entre 15 y 20. Sí, tú lo habías pronosticado incluso, que ese era como el perfil de por dónde podía haber una compensación real. Si sumamos lo que es la inflación, lo que será la inflación proyectada a julio, más la inflación esperada a lo largo de los 2 años que se va a revisar, entonces debería ser un 23, un 25%. Que podría Pues ser si vemos la ruta que ha seguido las negociaciones para los aumentos salariales, siempre han llegado casi a la mitad o un 55, 60% en relación a lo que demandan en la primera oferta. Sí. Siempre ocurre Y yo eso. creo que se va a lograr. Y por eso yo creo que los trabajadores, los sindicalistas deben estar casi convencidos de que ese es el nivel entre 15 y un 20%. Bueno, ya hay 2 partes. El sector laboral ya fijó su parte, los sindicalistas, ¿no? Y hasta cierto punto ya el presidente también. Fijó la suya. Exacto. Sí. Entonces ya nada más faltan los empresarios que han estado un poquito. Siempre pasa. ¿no? Bueno. Son más tímidos, para así Sí, decirlo, porque más tiene- lentos para reaccionar. Tiene que hacer consulta a nivel de las diferentes instituciones que conforman el ente que hace de intermediario, Sí, ¿no? que es el copardón. Copardón, pero también Copardón tiene que. Reúnen el consenso, claro, de todos. Copardón claro. representa ahí. Al Consejo, a la Asociación de Industrias, a varias dependencias. O sea, es más burocrático, Sí, ¿no? sí, en el caso del sector laboral, yo no sé si hay consultas más allá de lo que ¿O son. de quién? ¿Con quién? Son 4 sindicalistas y nadie, ni tú, ni yo, ni nadie le ha Pero dado. representan federaciones y confederaciones y sindicatos. Dios, hombre, Carlos, por Dios. En el momento en que más organizado estuvo el sindicalismo aquí, cuando Francisco Antonio Santos, que vino a una reunión de la OIT, se celebró en República Dominicana, una reunión para América Latina, el momento más fuerte del sindicalismo, se estableció en que tenía un 13.2% de la masa trabajadora organizada en República Dominicana. Ahora Debe ser un 3, un 2%. No, creo que mucho. Sí, y le estoy dando mucho. Pero mira, siguiendo con la tónica de los aspectos tocados, económicos tocados en el discurso, parece que la inversión pública se va Sí. a reactivar, ¿no? Sí. Bueno, no ha estado mal. No, arrancó bien. No ha estado mal. No, y el año pasado no estuvo mal. No, pero lamentablemente ha sido la gran relegada, Claro, pero no estuvo mal del lo que todo. es el gasto público. Porque acuérdate que la inversión pública es una inversión que viene de fuera, donde también hay problemas y donde buscan dónde colocar. No fue tan mal. Sí, pero en realidad ha sido el gran relegado. Y esto hay que reconocer que la situación misma de la economía, la pandemia y la recuperación obligaron al Estado a hacer énfasis en lo que es el gasto social, a mejorar su programa de compensación social Claro, fue mucho dinero. y sobre todo el nivel de los subsidios. Los subsidios. Comenzando por el del combustible, que no estaba planificado en ese presupuesto y que vino por la situación de la guerra.
O sea, de no haberse tenido la necesidad de canalizar esos recursos, se pudieron haber canalizado a la inversión pública. ¿No? Claro. Eso afectó mucho y todavía incluso hay commodities que mantienen niveles de precio elevados, aunque se han ido estabilizando. Pero el petróleo, por ejemplo, ahora ya está por debajo de los $80, pero todavía el gobierno sigue subsidiando. Claro. Y habló de 85 en adelante, pero la realidad es lo que tú comentabas la semana pasada o la antes pasada, que el tema del petróleo es la inestabilidad. No podemos decir, bueno, ya bajó a 75 y vamos a hacer fiesta, porque no, es que no sabemos. Hay muchos imponderables que lo pueden producir. Pero hay un dato muy importante que viene en un periódico que dice que en 38 días se ha ejecutado ya el 9.22% de la inversión pública contemplada para el año. El presidente hizo buenos anuncios ahí de proyectos que fueron retomados, porque no todo ha sido a partido de cero, y el presidente lo reconoció. Además que eso es bueno, eso es la continuidad del Estado. Claro. Porque además es dinero público. Claro. Pero, por ejemplo, la circunvalación de Asua, de Baní, sí, que estaban ya en etapas avanzadas. Sí, la presa de Montegrande, que también parece que se ha avanzado. Sí. Y hay megaproyectos, como el de Pedernales, por ejemplo, sí, que es el más grande de los últimos. Un proyecto que comenzó este gobierno fue el del teleférico y el tren de los Alcarrizos. También, el de los Alcarrizos parece que va a estar listo este año. Sí. Y el Santiago, el monorriel. El monorriel. Eso lo comenzó este gobierno, pero habían otros que venían ya caminando. Claro. Y lógicamente... y la autovía del Coral, que eso va a ser muy importante. Yo quiero ver cuándo comience la autovía del Coral, porque ha tenido tantos problemas. Esa va a ser muy importante. Después de la autovía del Este, yo creo que esta va a ser una de las más importantes, porque es que te va a conectar la capital de la región norte con un polo turístico. Con Puerto Plata y con la reparación de la autopista Duarte, la remodelación y la ampliación y todo esto de la autopista Duarte va a colocar incluso la capital con ese polo turístico mucho más fácil. De Santiago a Puerto Plata serían 45 minutos. Sí. Por eso te digo, mucho más fácil de la capital. Entonces, si voy para Puerto Plata y en vez de pasarte 4 horas, un ejemplo, te vas a pasar 2 horas y media. Puerto Rico, Puerto Plata estaría recibiendo en este año más de 1 millón de turistas de cruceristas. De cruceros. De cruceristas nada más. Y con 45 minutos de carretera, hasta cruceristas tú podrías traer a la capital del Cibao. Claro. Con un aeropuerto también. Claro que sí. Que ya casi todo el pasajero del Cibao está viajando por el aeropuerto Cibao. Claro. Entonces, y el mismo aeropuerto de Puerto Plata. Ese yo creo que es un proyecto muy importante. Creo que en ambos casos, tanto en el megaproyecto de Pedernales como en la autovía del Coral, va a haber inversión, va a haber inversión público-privada. Sí, ese es el plan. Es el plan. Porque involucrando la parte privada, el gobierno tiene que hacer menos erogaciones y tiene más garantías de que el dinero está ahí. Claro. Bueno, Carlos, el Banco Central decidió mantener su tasa de política monetaria, no aumentar. Así es. Mira, este proceso comenzó en noviembre del año 2021, ¿no? ¿Tú recuerdas? Sí. Tanto en el 2020 como en el 2020. A lo largo del 2020 se mantuvo la tasa intocable. Sí, bueno, es que eran 3 puntos. Claro. Primero porque la situación de la economía lo ameritaba. Ameritaba una política monetaria expansiva, ¿no? Y en el 21 hubo que mantenerla hasta noviembre. En un 3%, ¿no? El incremento para llevarla a 8.50 gradualmente con 10 aumentos, Que por ahí fue que comenzó también los aumentos en los Estados Unidos y en Europa. Sí. Nosotros comenzamos primero, ¿no? 10 aumentos periódicos de noviembre del año pasado a noviembre de este año. Entonces, de diciembre para acá ya van 4 meses que se mantiene intacta. O sea, no se ha aumentado en los últimos 4 meses. Claro. Parece que la señal es de que se podrá mantener a esos niveles. Ese nivel. ¿Cuál es el propósito de aumentar esta tasa? Bueno, esta tasa de política monetaria es un instrumento de política monetaria que se puede usar al alza o a la baja, dependiendo del objetivo que se persiga. En este caso, se está aplicando una política monetaria restrictiva para contrarrestar los efectos inflacionarios. De hecho, la expansión del medio circulante, que fue de un 30% hasta el año 21, ahora mismo en estos últimos años ha venido, después que se comenzó con el movimiento de tasa, el crecimiento ha sido de un 10%, prácticamente el crecimiento nominal de lo que es el producto, ¿no? Y eso no ha impedido que los préstamos se sigan canalizando.
Claro, con una desaceleración muy ligera, sí. crecimiento de un 13%. Claro. Porque hay que buscar, si bien la salsa de tasa tiene como objetivo controlar la inflación, pero el efecto no deseado es que puede también deprimir la economía. Sí, claro. Pero, sin embargo, como estamos en un proceso de recuperación, hay riesgo, tomo el riesgo para poder recuperarme. Claro, nosotros... O sea, es un juego ¿Tú recuerdas político? en el 2004 que las tasas llegaron al 45% del Banco Central? Sí. Y Argentina tiene tasa por encima del 50%, ¿no? Entonces, en el caso nuestro han sido moderados y gradual la salsa. Y el hecho mismo de que el mercado laboral se encuentre en los niveles que está ahora mismo, niveles prepandemia, de que la actividad, la economía mantenga un ritmo de crecimiento cercano casi a un 5%, indica que las tasas, si bien es cierto que han logrado mínimamente su objetivo de control de inflación de 9.64 a 7.24, no han entorpecido, digamos, el desenvolvimiento normal de la economía. Sí, ha habido una ralentización en el crecimiento. Sí. Los últimos 3 meses se ha notado la desaceleración, los últimos 3 trimestres, ¿no? Pero era lógico. Claro. Era de esperar. Claro, no iba a ser diferente, ¿no? Lo que no se parece que es los niveles de deuda de República Dominicana. Ay, agrégale ahí que el Banco Central ya acumula niveles históricos de reserva de más de 15.000 millones Subió a 15.000 de dólares, ¿sí? En el caso de la deuda, también aquí yo creo que vale la pena traer algo a colación. El presidente habló de que la deuda consolidada se había reducido de 60 que él la recibió a un 57 y pico, ¿no? O sea, había bajado. Uno parecería que uno podría pensar que debemos menos. Sí. Uno sí piensa, ¿cómo debemos menos? Y estamos aprobando más préstamos. Pero la realidad, claro, el discurso se refirió nada más al indicador. Y es cierto, el indicador de deuda pasó de un 61 a un 57, 58%. Ahora bien, ¿cuál era la deuda consolidada en el 2020? Era 57.266 millones. ¿Cuál es la deuda consolidada? El último corte, a diciembre, ¿no? 68.882. Entonces la gente se preguntará cómo ha bajado el indicador y debemos más. Sí, ¿no? 11.000. O sea, estamos hablando de que la diferencia son unos 6.845. Ya se han tomado préstamos este año. Sí, claro. O sea, que sobrepasa ya de los 7.000 millones el incremento, ¿no? Es verdad que se ha cambiado el perfil. Es verdad que se han diferido algunos que otros plazos. Pero el costo financiero, en la medida en que aumenta la deuda, el mismo. Él sube. Con tasa de colocación cada vez ligeramente al alza, por la situación misma imperante en los mercados de valores. Todo el mundo está subiendo sus tasas. Y lo que la gente siempre ve en la deuda es riesgo, ¿no?, de maniobra, la cada vez menor capacidad de maniobra que tú tienes, porque de los ingresos presupuestarios tú tienes que destinar mucho una proporción cada vez mayor, ¿no? Yo no creo, ahora mismo la única solución para corregir esta situación, que hay que corregirla, sería una reforma fiscal. Y eso como que... El gobierno gastar menos. Eso como que yo no o lo veo. Aumentar los ingresos, ¿no? Como que yo no lo veo. Ambas cosas son muy difíciles porque estamos además en un año preelectoral con una reelección por delante, ¿no? Y eso sería para el gobierno. Y el nivel de gastos menos del gobierno está muy complejo por el hecho de que salarios y la burocracia, hay compromiso, es difícil. Muy en firme. ¿Y qué tú haces? Reducir más la inversión pública. Ya no resiste más la reducción. No. Es un 13%. Claro. En el presupuesto fue un 13%. Entonces no resiste más. Entonces es complejo. Ahí es compleja la cosa. Fíjate que el presidente llegó a soltar se anunció, tú lo recuerdas, del año pasado, cuando la economía comenzó a despegar. Sin embargo, visto el escenario de la región, de la realidad, el costo social que podía tener, claro, ¿no? Claro. Fue retirado. Bueno, pero tú hablabas ahorita de la inversión pública y parece que puede ser mayor. Sí, en la medida en que la economía se estabilice y que puede ser que el gobierno logre incrementar las recaudaciones, porque el año pasado las recaudaciones respondieron, ¿no?
En esa medida yo pienso que el gobierno le va a dar prioridad porque estamos en un tercer año de gobierno. Sí. Y nada dinamiza más la economía que la inversión pública. Ahora mismo Y ahora la zona... con el tema de la inversión público-privada, eso también puede significar un aumento mayor. Claro, ahora mismo en la zona de Pedernales, con la construcción de la vía de acceso, el aeropuerto... La infraestructura. Debe haber, me imagino que falta de mano de obra. O estará yendo gente sí. de la zona, de Barahona y de toda esa parte por ahí a trabajar allá, pero también va gente de las diferentes partes del país que tiene conocimientos especializados. O sea que esa parte se va a dinamizar. Sí. Y dinamizar una zona completa significa dinamizar una zona completa. Claro. No solamente en empleos. Claro, claro. Así que la verdad es que el año no tiene por qué ser un año malo, como te digo, porque es el tercer año de gobierno, ya con una preelectoral, como todos sabemos, ¿no? Y con una reelección montada, ¿no? Ya. Sí. Hay una repostulación en camino, eso no cabe duda. Por lo menos una repostulación, por lo menos, ¿no? Una repostulación en camino. El pueblo dirá si revalida. Sí. O le da un voto negativo. Exacto. Sí, esa es la decisión del pueblo. Exacto. En el camino que lleva sus posibilidades son bastante buenas. En el camino que lleva. Entonces, un voto negativo podría ser un voto de rechazo a la actual administración. Claro. O un candidato inapropiado, que también sería un voto negativo. Sí. Positivo o negativo. Claro, o un candidato, apostar a un candidato mejor. Es que es complejo. Hay muchas variables. Bueno, para cada partido su candidato es el mejor. No, claro que sí. Y para sus partidarios. Claro. Vamos a ver. Gracias, Carlos. Gracias por este recuento de la actividad económica en esta última semana. Ya comenzando el mes de marzo, el tercer mes del año. Sí, señor. Nos llevan, como dice el refranero, como caña para el ingenio. Así es. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Esta semana se cumplió un año, señores, de la guerra, de la odiosa agresión rusa contra Ucrania, que ha puesto al mundo patas arriba y que ha provocado muchos efectos indeseados. La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, analizó esta semana en su foro interamericano el tema del año de la invasión rusa a Ucrania, sus consecuencias. Y es un tema interesante, un tema que no tiene desperdicios. Lo presentó Jaime Moreno por Gonzalo Abarca, quien estaba en otras asignaciones. El estado de la guerra, así titula la VOA su reportaje de esta semana. Lo comparto con ustedes a continuación. La guerra en Ucrania cumple un año y no se ve un camino claro para su fin. Biden viajó sorpresivamente a Kiev y Varsovia, en donde renovó su apoyo a Ucrania y acusó a Putin de cometer atrocidades. Urgió al mundo a condenar sus acciones. La respuesta de Vladimir Putin vino desde la Asamblea Federal Rusa. Responsabilizó a Occidente y a Ucrania por la guerra y no dio señales de querer cambiar el curso de su invasión a Ucrania. Putin anunció también que suspenderá
la participación de Rusia en el Tratado de Control de Armas Nucleares con Estados Unidos. Mientras Biden le hablaba a sus aliados europeos en Varsovia, el diplomático de más alto nivel de China, Wang Yi, visitaba en Moscú a Vladimir Putin, quien confirmó una cumbre en Rusia con el líder de China, Xi Jinping. Para conocer más detalles de lo que está ocurriendo con la guerra, saludamos a nuestra compañera Celia Mendoza, quien tiene, digamos, lo último en lo que tiene que ver con el aniversario de la guerra entre Ucrania y Rusia. Adelante, Celia. Gracias, Jaime. Así es, durante estos 365 días ha cambiado el panorama y justo durante esta jornada se pudo ver en el centro de la capital de Ucrania al presidente de ese país dándole ánimo a las tropas, pero también recordándole al mundo que siguen en ese lugar a pesar de lo que ha venido sucediendo. Se espera que haya una reunión con los líderes del G7. Esto será fundamental para coordinar durante esta nueva etapa la ayuda militar. Y precisamente durante la visita del presidente Joe Biden a Ucrania, este fue uno de los temas que tocaron y esto fue lo que dijo el presidente Zelensky. Hoy recibimos al presidente Biden. Esa es una señal muy importante para nosotros y estamos orgullosos de ellos. Muchas gracias por venir, señor presidente, en un gran momento de apoyo a Ucrania. Este mensaje ha sido escuchado por Vladimir Putin después del discurso que entregó dentro de su parlamento y donde nuevamente reiteró que él seguirá trabajando en el desarrollo de sus ataques a Ucrania, pero también de lo que él asegura es la defensa de su integridad, a pesar de que la comunidad internacional lo considera de otra forma. Escuchemos lo que dijo. Continuaremos equipando a las tropas con muchos equipos avanzados, como nuevos sistemas de ataque, equipo de reconocimiento y comunicaciones, drones y sistemas de artillería. Ahora nuestra industria está aumentando rápidamente la producción de toda la línea de armas convencionales y dominando la producción regular de los modelos más nuevos para el ejército, la marina y las fuerzas aeroespaciales. Celia, en el flanco oriental de la OTAN, ¿qué dijeron de la visita del presidente Biden? Es fundamental para la alianza. Recordemos que esto es uno de los mensajes que ha entregado el presidente de los Estados Unidos. Si Rusia dejara de invadir Ucrania, terminaría la guerra. Si Ucrania dejara de defenderse de Rusia, sería el fin de Ucrania. Por eso, juntos, nos aseguraremos de que Ucrania pueda defenderse. Y precisamente el día de hoy los Estados Unidos anunciaron 200 sanciones, esto para individuos y empresas que han seguido colaborando con Rusia y podrían llegar más por parte de la Unión Europea. Jaime. Se cumple hoy un año de la guerra de Ucrania y nuestros invitados de hoy en foro en el estudio, Roger Pardo, ex subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental del Departamento de Defensa y veterano de guerra de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Afganistán. Bienvenido. En España saludo a Carmen Colomina, investigadora senior especializada en temas de la Unión Europea del Centro de Estudios Interamericanos de Barcelona, y en el área de Washington a Guillermo Pacheco, analista internacional en defensa y seguridad. A todos, muchas gracias por acompañarnos en foro. Roger, después de la ofensiva diplomática del presidente Joe Biden para apoyar, digamos, a Ucrania, Zelensky, ¿qué viene ahora en la guerra? ¿Qué viene ahora para Ucrania? Claro, lo que siguió inmediatamente fue la ofensiva diplomática china, que creo que está estancada, pero es interesante. Lo que viene es ahora la batalla más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso ya creo que ya está en camino. Vamos a ver la intensificación del combate ruso. Y para ponerlo en perspectiva, lo último que se está diciendo dentro de nuestra comunidad de inteligencia, de analistas, es que probablemente a Rusia se le van a acabar las municiones dentro de 3 o 4 meses. Bueno, esa es, digamos, información que se está hablando de que Rusia está requiriendo, digamos, mayores capacidades militares, pero también se dice lo mismo de Ucrania, que de hecho se lo está pidiendo la comunidad internacional. Carmen, en la conferencia de seguridad de Múnich, Europa reafirmó su apoyo a Ucrania, pero descartando nuevos sistemas de defensa militar. ¿Esta limitación es un síntoma de fatiga o de prudencia?
Yo creo que es un síntoma de lo difícil que es crear consensos dentro de la Unión Europea. La Unión Europea ha dado un salto de gigante este último año en la construcción de una defensa, incluso en el propio concepto de seguridad, pero es verdad que se han dado cuenta que los arsenales que tenían disponibles son muy inferiores a las necesidades de Ucrania, y de hecho la Comisión Europea, Bruselas, anunció que se pondría en marcha un mecanismo para coordinar mucho mejor la producción de municiones para poder seguir a este ritmo. Guillermo, veamos cómo ha cambiado la situación de la guerra en un año. Miremos este mapa. En azul oscuro vemos los territorios recuperados por Ucrania en el noreste y en el sur del país. En rojo vemos las áreas dominadas por Rusia en el este, y en amarillo y negro las zonas que se mantienen en disputa. Guillermo, ¿se estancó la guerra en este momento? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que se espera que pase en el frente de batalla? Jaime, mira, es evidente lo que está pasando ahora. Creo que el invierno parte también el tema de lo antes y después y lo que se preparan ahora, justo un año que empezó el conflicto. Entonces no es raro que en este momento Ucrania pida más armamento y Putin anuncie también que él va a poner más tecnología y más armamento. Entonces este break del año con el invierno, más el anuncio de China, creo que marca un antes y un después del conflicto en relación a ese mapa. ¿Es real lo que dicen, digamos, en diferentes sectores, de que esta guerra que Putin la planteó como una guerra corta ya se va para una guerra, digamos, demasiado larga? Le hago la pregunta a los tres. Comienzo contigo, Roger. Sí, le ha salido mal en todo momento el cálculo a Putin. Y es una guerra que es de Putin, la concibió él, es en aras de sus propios propósitos, y todo le ha salido mal y le sigue saliendo mal. Y lo peor es que no lo puede cambiar. Te voy a dar un ejemplo nada más. La iniciativa dentro de los batallones de la brigada rusa, los soldados, no tiene un cuerpo de suboficiales que están potenciados para tomar decisiones en el terreno. Entonces, lo tienen que hacer los generales, que son un blanco muy fácil, son un blanco militar legítimo, y Ucrania los ha venido eliminando. Cada vez que eliminas un general ruso, se desploma todo ese mando en el terreno. Eso no lo va a poder arreglar. Y por eso digo, lo que va a pasar es, en los próximos 3 meses, vamos a ver que Rusia se desgasta, se le acaba la iniciativa, y ya en junio los ucranianos van a volver a tomar la iniciativa. Carmen, en un escenario de una guerra larga, ¿qué tanto favorece esto a Putin? Sí, yo creo que Vladimir Putin siente que tiene el tiempo a su favor, que cuanto más se cronifique esta guerra, más puede confiar primero en las dificultades de mantener la unidad occidental entre Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea y la propia unidad de los europeos. También es verdad que venimos de un conflicto que ya estaba cronificado en el este de Ucrania desde 2014, por tanto, este es uno de los escenarios, y hasta ahora veremos qué pasa con la llegada precisamente de este nuevo armamento a partir de la primavera, pero hasta ahora ninguna de las dos partes ha tenido capacidad suficiente, militarmente hablando, de imponerse en el terreno, y por tanto todavía tienen dependencias también del exterior, sobre todo Ucrania. Guillermo, de la ayuda anunciada a Ucrania, ¿en qué momento podría verse algún cambio en este mapa que acabamos de demostrar? Jaime, yo pienso que aún la ayuda es muy limitada. Pienso que aún más el llamado de Zelensky es porque la ayuda es limitada. En el anuncio previo de lo que estamos hablando se decía 2 tanques por parte de Polonia. Me parece que es muy escaso, entendiendo y resumiendo brevemente un asunto de no poca complejidad. Es que estamos viendo un conflicto que presenta una desconcertante combinación entre elementos novedosos, el uso de drones, de vehículos aéreos de diferente manera, y otros que no lo son en absoluto, regresando a tanques, a trincheras, o sea, algo que no se veía hace 100 años, y en ese sentido Putin podría tener una mayor ventaja, entendiendo, aunque no nos guste aceptar
aceptar, él tiene todavía un 85% de aceptación al interno de su país. Entonces, como decía Carmen, al final lo largo le conviene en cierta parte a él. A un año de la guerra en Ucrania, Latinoamérica mantiene un perfil más prudente o menos decidido en el apoyo a Ucrania si se compara con Europa y Estados Unidos. Conversamos con el embajador Ruslan Spirin, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania para América Latina. Y hablemos precisamente de América Latina y de los apoyos de la región. Venezuela, Nicaragua y Cuba apoyan abiertamente a Rusia, pero hay países como Brasil, Colombia, Argentina y México que en diferentes ocasiones han llamado por una salida negociada y han planteado un cese al fuego. ¿Ustedes cómo ven esta postura de estos países de la región? Pues primero que sí existen algunos países que tienen sus compromisos previos con Rusia, que simplemente no tienen derecho de negar lo que pide Rusia, porque presta dinero millonario o simplemente manda armas o algo así, y o tienen compromisos previos o simplemente no tienen la información completa para tomar decisiones efectivas. Pero otros países que sí están buscando la paz, esos países que están buscando la paz, pues estamos totalmente de acuerdo. También estamos buscando la paz, que usan su influencia a Rusia para que retire sus tropas del territorio de Ucrania y ahí establezca la paz. ¿Ustedes qué información tienen sobre la posibilidad de que China esté contemplando enviarle armas a Putin? No tiene información exacta, pero tenemos la lógica y pues podemos pues adivinar, digamos así, porque como yo considero la diplomacia china muy sabia. Las personas que están tratando de hacer algo ahí piensan 1000 veces antes de hacer cualquier movimiento. Lo que está haciendo China es que está llegando al juego internacional político como uno de los jugadores más importantes. Simplemente ahora ya entendió que no puede ser aislado, pues pasar como observador de la situación, porque de un lado hay un enemigo que está amenazando todo el mundo, violando el sistema de seguridad, sistema radiológico, sistema de seguridad nuclear, sistema de seguridad energética, alimentaria, está violando tantos principios básicos de la ONU que simplemente no puede quedarse al lado un país que se cree y es un jugador importantísimo en el mundo. Por eso toma ese papel de mostrar que sí está interesado y está intentando de influir a los procesos internacionales. Lo que se refiere a los aliados, digamos así llamados, mira, no lo diría de esa manera, porque no lo veo de esa manera. Lo que está haciendo, por ejemplo, China, haciendo comercio con Rusia, en el momento cuando todos hacen restricciones de ese comercio con Rusia, con las sanciones y todo. Eso no quiere decir que está aumentando simplemente el comercio de Rusia y China. China está comprando toda la materia prima por los precios dumping, los más bajos posibles, y solamente de petróleo, de gas, son en esa industria de petróleo. Rusia ha perdido 45%. Y otra en otras industrias de 28%. Eso es lo que está sucediendo. Y cuando uno de los diplomáticos más importantes de China viene a Rusia para negociar, él no entra como un socio, sino entra como un dueño que va a luego decir a Putin qué puede hacer y qué no va a poder hacer. Y cómo... Retomando lo que conversábamos con el embajador Ruslan Spirin, quiero preguntarle a Carmen, con el anuncio que hace China de un plan que ellos consideran un plan de paz de 12 puntos, ¿qué rol está tratando de jugar China en esta guerra entre Rusia y Ucrania? Sí, me parece muy interesante esta iniciativa. China hasta ahora ha tenido un apoyo retórico claro a Rusia, pero también una cierta prudencia estratégica, porque ha sido prácticamente imposible demostrar que haya habido apoyo militar chino. Sin embargo, ahora con esta voluntad, digamos, de liderar un cierto proceso de paz, o al menos una apertura de diálogo, demuestra que entramos en una nueva fase en la que quiere tener también un papel relevante, su propio papel. También es interesante que
en esta propuesta hable de integridad territorial, aunque también, como no menciona qué entiende China por integridad territorial, estamos ante lecturas muy distintas, la que se va a hacer en Kiev a la que puede hacer Moscú, naturalmente, y además teniendo en cuenta qué entiende también China por integridad territorial, porque desde el principio de esta guerra estamos hablando de si hay o no paralelismos con la situación en Taiwán. Y en el documento no se menciona el tema, no catalogan como una invasión, digamos, lo que ha hecho Rusia en Ucrania. Guillermo, internamente, ¿qué tipo de consideraciones estaría sopesando China sobre la guerra de Ucrania? Mira, Jaime, yo pienso que lo que está haciendo China ya es posicionándose y lo hace en una muy buena fecha, justo al año cuando Wang Yi hace la visita no solo a Occidente, participando en la conferencia de seguridad hace una semana, sino visitando a Putin. Entonces me parece que China vamos a empezarlo a ver jugando ajedrez, seguir jugando ajedrez, y me parece que va a cambiar la lógica en cuanto a las negociaciones, y es lo que quiere jugar y entender que el sistema multipolar, sigue y revela también lo que lo multilateral, las organizaciones multilaterales no lo pueden hacer, y China va a empezar a jugar ese papel para negociar y sentar a los actores, entendiendo, como muy bien dijo Carmen, o sea, no se sabe qué habla de integridad territorial, ni menciona invasor, ni que alguien está siendo atacado. Entonces es interesante este posicionamiento chino. Sí, ibas a decir algo. Mira, nadie debe poner ninguna confianza ni fe en nada de lo que dice China. Hace un año era la amistad sin límites con Rusia y Putin. Lo más peligroso que enfrentábamos era una alianza entre Rusia, China e Irán, todos actuando al mismo tiempo para cambiar el orden mundial. Si Putin hubiera ganado, y que conste, todavía puede ganar, todavía tiene la oportunidad, China se vería totalmente diferente. Acordémonos de la estrategia de Mao. Pelear, hablar, pelear, hablar, pelear, hablar. Si estás perdiendo, y ahora Rusia está perdiendo, China dice que hay que negociar. Cuando Rusia estaba ganando, no era así. Nadie debe creer absolutamente nada de lo que dice China. Lo que quiere China, el deseo de China es ver debilitada a Rusia, a Europa, a Estados Unidos y a Ucrania. Eso es lo que quiere China. Carmen, llama la atención que en este documento China hace otra vez un especial énfasis en el tema de las armas nucleares, justamente cuando Putin da por terminado este acuerdo de no proliferación de armas nucleares que tenía con Estados Unidos, que era, por decir, el único mecanismo que había vigente. Bueno, sinceramente hace tiempo que estamos en una regresión en el tema del control armamentístico. Ya hace varios meses que se ha constatado que todas las potencias nucleares en general están actualizando sus arsenales, y por tanto el anuncio que ha hecho Vladimir Putin esta semana de congelar este acuerdo para el control de armas nucleares es una escalada retórica más en una arma retórica, que es la amenaza nuclear que ha ido utilizando desde el principio de esta guerra. Lo que sí que refleja tanto la posición de China como toda esta escalada militar, como este rearme generalizado que estamos viviendo, es que claramente se está dibujando un mundo mucho más confrontacional, y este es el gran problema para Europa también. Para Europa esta guerra es el fracaso de una política exterior que había interiorizado, en el que las relaciones comerciales eran suficientes para garantizar paz y estabilidad, y esa idea ha caído después de la invasión rusa de Ucrania, y por tanto la misma Europa está también reposicionándose ante una nueva realidad que no es en absoluto como ella veía su propio papel en el mundo. Roger, tu comentario final sobre esta situación de la guerra, lo que viene para Ucrania. Sí, mira, a toda costa hay que derrotar a Rusia. Si Rusia saca una sola migaja de esta guerra, habrá demostrado el hecho de que el chantaje nuclear y la violencia y la brutalidad funcionan. A toda costa hay que derrotar a Rusia. Yo creo que el momento de las negociaciones es muy prematuro. A Rusia se le van a acabar las municiones dentro de 3 o 4 meses, así que en junio y julio ya veremos que Ucrania vuelve a tomar la iniciativa y le va a dar una paliza absoluta a Rusia. Inclusive se verá la posibilidad de que Ucrania se tome a Crimea para fin de año, expulsar a todas las fuerzas rusas de Ucrania. Ese será el momento de la negociación.
No antes de eso. Hasta que Rusia esté derrotada, no debe haber una negociación, sino el mundo se abrirá al chantaje nuclear en todas partes del mundo. Y lo que es más, dentro de 18 meses veremos que China, Irán, Rusia, Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela, todos esos países se combinen para cambiar el orden mundial. Entonces, nada de negociaciones, hasta que Rusia esté derrotada. Roger, bueno, lo veo bastante radical con la posición, pero si Rusia está derrotada, pues ya para qué negociación. Exactamente. Pues a Carmen Colomina, investigadora senior especializada en la Unión Europea, a Guillermo Pacheco, analista internacional en defensa y seguridad aquí del área de Washington. También a Roger, usted veterano de guerra en Afganistán. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Foro de La Voz de América. Y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas, en boanoticias.com, en Facebook, en Instagram. Ahí pueden encontrar todas las noticias y todo el desarrollo y esta cobertura especial de La Voz de América sobre el aniversario de la guerra de Ucrania. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Los convoco para mañana nueva vez para analizar otros temas de interés nacional e internacional. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos mañana.